Sepan que después ahora ya generalmente yo empiezo, ¿sí? Así tampoco nos atrasamos tanto. Vayan prendiéndose la cámara. Recuerden los mics apagados. Bien. Y en 4 minutitos empezamos. Vamos a continuar de donde nos quedamos en la clase pasada, ¿sí? Que es el módulo 1, la mitad del módulo 1. Así que vamos a continuar con esa parte de la clase. Hola Juan, gracias por poner la cámara ahí. Gracias Rocío. Ah, me encantó. Planetario. Muy bien. Me encantó ese fondo, esa Val. Muy bien. Vamos a esperar que se terminen de conectar. Mientras vayan contándome, los que están conectados, ¿pudieron darle una ojeada a lo que quedaba del módulo? ¿Pudieron repasar la clase? ¿Tienen alguna duda que quieran consultar? ¿Dudas, consultas que quieran preguntar? ¿Que les haya quedado de la clase pasada? ¿Que quieran aprovechar? Juan, ¿qué trabajo práctico? No había que hacer ninguno, ¿eh? Por el momento. No di tarea. ¿Cuál hiciste? ¿Los laboratorios? Ah, a ver el video, sí, eso sí, 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 sí. Pero no era un trabajo. El laboratorio no, no lo. A ver, los laboratorios no se adelanten ni a los desafíos ni a los laboratorios. ¿Por qué? Primero, para poder hacer eso tenemos que terminar el módulo 1. Nosotros no lo terminamos todavía. Bien. Y los laboratorios muchas veces yo los doy en clase, como actividad de clase para poner en práctica las cosas. Bien, entonces, salvo que yo les diga, este lo tienen que hacer como para practicar en casa, no lo hagan, ¿sí? Yo les voy a avisar cuando los pueden hacer, lo mismo que yo les aviso cuando pueden rendir. Bien los módulos, porque todavía no terminamos el módulo 1, por ejemplo, hoy lo vamos a terminar. Bien, entonces recién hoy les voy a decir qué les recomiendo yo hacer para la clase que viene. Bien, por las dudas eso, no se me adelanten. Si quieren adelantarse, sí, en cuanto a ver clases o temas para traer dudas. Bien, no, no, no se apuren. No se apuren porque por ahí yo doy temas o cosas que les sirven para justamente dar lo máximo posible. Bien, vamos a hacer un repasito de esas cosas entonces. Vamos a hacer un repaso de eso como para que quede claro y no se me adelanten a lo que vamos a ver, porque dos cuestiones. Si yo ahora doy laboratorio, el que ya lo hizo se va a aburrir en clase. Y el examen, por ahí yo hoy doy un tema que ustedes tenían dudas para rendir, entonces por ahí si esperaban un poquito lo rendían mejor. ¿Sí? Entonces ojo con esas cosas. Vamos a hacer un repaso, ¿bien? De lo que ustedes tienen en Alumni. Ustedes en Alumni tienen todos los módulos cargados. Tenemos acceder a las clases, que de acá ven, por ejemplo, la clase pasada, mañana van a ver la de hoy, acceder al contenido, y acá ustedes ya tienen cargados los 5 módulos, ¿bien? Ahora, nosotros vamos recién por acá, para que se den una idea. A ver, no, estamos en marketing, perdón. Ahí va, storytelling, ahora sí. Estamos en módulo 1. Bien, nosotros estamos por acá, o sea, nos falta todo esto hoy para terminar el módulo. Bien, después de terminar el módulo, cuando terminamos el módulo, yo recién ahí les digo, chicos, terminado el módulo 1, dudas, consultas, si no hay nada, bueno, les recomiendo rendir. ¿Sí? Ahora, hasta ese momento no les recomiendo porque por ahí no terminaron de ver los temas o tienen dudas y la idea es que ustedes puedan hacer los exámenes con el mejor puntaje posible. Bien, eso por un lado. Por otro, módulo 1 no tiene laboratorio. Bien. Módulo 2 tampoco. ¿Por qué? Porque lo que vamos a empezar a hacer en clase nosotros es algunos trabajos que tienen ejercicios en clase, que están en las presentaciones y las diapositivas. Bien, y que les voy a dar yo en clase. Lo que sí vamos a empezar a hacer a partir de la clase 3 es el trabajo final. Que voy a aclarar algo, el trabajo final no tiene nota conceptual, pero sí tiene un desarrollo de que ustedes puedan toda la teoría aplicarla.
Y generalmente el trabajo final lo exponen en la última clase, ¿sí? No lo tienen que hacer en casa solos. ¿Por qué? Porque lo empezamos en clase con la consigna y con yo explicarles cómo lo tienen que hacer. ¿Queda claro eso? Bien, entonces, consejo, no se me adelanten en los ejercicios ni en rendir los exámenes hasta que yo no les aconseje. Bien, porque a veces también en lo que son los ejercicios yo suelo cambiar un poquito las consignas. Por ahí les agrego algún cliente en especial o algún tema en especial. Bien, gracias, Jessy. Sí, ese yo no lo mandé, por ejemplo. No, no suelo dárselos porque, por ejemplo, en ese Recording in progress. laboratorio 1, que está acá, que ahora se los voy a mostrar. En laboratorio 1, generalmente, tienen que haber visto Juego de Tronos o Toy Story, por ejemplo, que es este de acá. Sí, por ejemplo, este, ¿sí? Yo no lo suelo dar porque si yo lo doy en clase les cambio la consigna, se los hago un poquito más profundo de analizar, ¿bien? Y entonces yo generalmente les cambio la consigna y espero a la clase de hoy para poder hacer una actividad un poquito más profunda que es esta, que es el laboratorio 2, ¿bien? Igual te vino bien como práctica, Juan, pero ojo, no se me adelanten los ejercicios porque yo por ahí se los doy con otra profundidad. Bien, otro concepto o otro tema. Bien. Entonces, nada, por el momento en eso no se adelanten. Me gusta que igual vayan siendo autodidactas, pero esperen a que yo les dé la consigna, porque por ahí o se las complejizo un poquito o les doy un caso real o algo específico del tema de ustedes. ¿Sí? Cosa de que ustedes puedan explayarse con sus temas laborales en especial. Bien. Bien, ¿alguna pregunta o consulta más allá de eso? ¿No? Bien, vamos entonces a retomar la clase de hoy. Ya escucharon la vocecita de que la clase se está grabando, ¿verdad? Me quedo tranquila. Perfecto. Bien, vamos a continuar con la segunda parte del módulo 1. Así hoy lo terminamos y ya después de hoy pueden sacarse dudas para rendir. Como hablamos en la clase pasada, el storytelling viene cargado de emoción, ¿sí? De conexión. ¿Y por qué hemos dicho que el storytelling es igual a conectar con las emociones? Porque el ser humano es un ser emocional que obviamente al conectar desde el lado no sensible, porque no es la única emoción, sino de conectar con la fibra emocional que tenemos, permite que esa historia o ese relato que yo estoy contando se quede mucho más en nuestra mente, ¿bien? Y funcione de una manera mucho mejor. Ahora, ¿qué elementos a nivel científico se van a mover, ¿sí? En cuanto a la generación de historias. Básicamente, las emociones que más van a moverse, ¿sí? Van a activar algunas, vamos a decir, mecanismos dentro de nuestra cabeza, que son la endorfina, la oxitocina y la dopamina. ¿Bien? ¿Cómo sabemos cuál de estas se va a activar? Dependiendo del objetivo que tenga la historia. Bien, y esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad en un rato. Pero sí, fíjense que estas tres emociones suelen tener que estar presentes en un buen storytelling. ¿Por qué? Porque son las emociones que hace que se retengan en la cabeza. Bien, que uno las recuerde con el pasar del tiempo. La endorfina, por un lado, que es la encargada de transmitir lo que es la felicidad, el placer, bien, la alegría. La oxitocina, que es la confianza y la empatía, y la dopamina, que es el gozo, la motivación y la recompensa. Entonces, vamos a ver un poquito más en profundidad qué tiene que ver justamente esto con nuestro curso de storytelling y ejemplos en donde podamos verlo activo y cómo funciona. El objetivo de toda historia es emocionarnos. Los humanos somos básicamente seres emocionales. Buena parte de nuestras acciones y conductas responden a una emoción. Ahora bien, ¿cómo se genera esa sensación física de las emociones? Nuestro cerebro segrega diferentes sustancias químicas que permiten diferenciar estas emociones. La endorfina u hormona de la felicidad está asociada a esta sensación de alegría, placer, gozo. Veamos un anuncio que busca estimular esta hormona. Coca-Cola es la marca de la felicidad. Sus anuncios siempre invitan a la fiesta, al baile, a la alegría, al compartir entre amigos y familiares. Siempre sus contenidos nos hablan de un mundo mejor,
donde todo puede ser positivo y con mucho optimismo. La oxitocina es otra hormona muy importante en los humanos. Está relacionada con la unión, la empatía, el amor. Veamos otro ejemplo de cómo conectar y estimular esta hormona. En este anuncio, Nivea conecta con la historia de unas mellizas, algo que sucedió en la vida real, en la cual una de las hermanas tuvo problemas al nacer y fue gracias al contacto humano con su hermana sana la que le permitió sobrevivir. Esto genera esa emoción de conexión, de empatía y de unión, del contacto humano. Otra hormona clave en los humanos es la dopamina. Este neurotransmisor está asociado a la motivación, al esfuerzo, a la recompensa, también al sacrificio. Veamos un ejemplo muy potente para estimular esta hormona. En este anuncio, Nike nos invita al esfuerzo, al logro, que pese a las derrotas nos podemos levantar, que no basta con una derrota, con una pérdida. Solo el esfuerzo, la motivación y el logro nos permitirán levantarnos. Busca activar esta hormona, la dopamina. Bien, entonces, estos tres elementos tienen que estar presentes en un storytelling. Bien, como dije, como bien vimos, no vamos a tratar de mezclar los elementos entre sí. A veces puede haber más de una emoción, puede haber que prevalezca una en el inicio, otra en el desenlace, ¿bien? Pero generalmente trabajamos como hilo conductor con una de ellas, como bien vimos en los tres ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro estas tres emociones y qué se activa justamente? Vamos a ver un ejercicio para ver realmente si entendieron bien a dónde aplica o a cuál aplica cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el caso de esta campaña y quiero que lo vean en profundidad y me digan para ustedes cuál de las tres predomina o cuál fue el objetivo detrás de este video, ¿bien? Este es el momento que Gustavo, gerente de Santander Lomas de Zamora, esperaba. Llamar a su cliente para decirle: Natalia, por cobrar tu sueldo en el Santander, te ganaste el viaje para 2 personas. Todo pago para ver la final de la Champions. ¿Qué pasa? ¿Cortó? Natalia, te ganaste el viaje para 2 personas, todo pago para ver la final de la Champions. ¡Madrid! Natalia no quería faltar al trabajo. No puedo hablar. Entonces el gerente tuvo que ir con el director del hospital a dárselo. Vamos a conversar sobre los tipos de story. ¿Cuál dicen ustedes que prevalece? ¿Con cuál se gestionó justamente esta historia? ¿Qué dicen? Con la confianza podría ser, ¿no? Buscan motivar justamente la oxitocina por medio de cuál otra, porque acá hay más de una que se está utilizando, ¿bien? ¿Por medio de qué? ¿Cómo empieza la historia? Como una recompensa, ¿verdad? Bien, se le está recompensando justamente por haber ganado algo. Entonces, la dopamina fue la, vamos a decir, que impulsa la historia. Pero finalmente, la oxitocina, ¿sí? Que se genera después, claro, dopamina y un poco de dopamina al inicio. ¿Por qué? Porque la historia empieza con una recompensa, ¿sí? Que quieren que se sienta merecedora de esa recompensa. En el medio tenemos una problemática, que ¿cuál es? La persona no quiere dejar de trabajar porque debe ser el sustento de la casa, porque no sé. Entonces ahí empezamos con la oxitocina porque hay una empatía, porque
muchos de nosotros haríamos lo mismo, ¿sí? Ser empáticos y decir, no, yo haría lo mismo, no sé si lo aceptaría, o sea, yo tengo que seguir trabajando, ¿bien? Entonces, empieza un poco de dopamina, pero el que predomina es la oxitocina, ¿bien? Y fíjense que más de uno se debe haber sentido justamente, claro, pensar que es una broma, ¿bien? Justamente. Entonces, hay una predominante que es la oxitocina, bien, que nos da esa empatía y esas ganas de decir, sí, agárralo, o sea, yo soy como vos, trabajo un montón, ¿por qué no te vas a merecer el premio? Aceptalo, sí, o no sé, yo haría lo mismo, no sé si iría, bien, entonces ahí tenemos cómo, por ejemplo, podría llegar a manejarse esta situación por medio de la generación de la oxitocina. Vamos a ver este segundo ejemplo. Lo preocupó ver que su cliente llevara a sus hijos en una motito. Por eso le aconsejó que se compre un auto, le ayudó a sacar el préstamo y hasta llamó a la concesionaria para que le hagan una atención. Pero aún así no es muy normal apenas comprar un auto pasar a buscar al representante de servicios al cliente del banco. Eso pensó el representante de Rafaela cuando le dijeron que el cliente lo esperaba en la puerta para hacer, entre comillas, un paseo de agradecimiento. ¿Qué habrá pasado por la cabeza del representante? Esto no puede ser solo buena onda. Acá hay algo raro. Tiene pinta de boxeador, no le dura un round. ¿Vos viste las manos que tiene? Pero lo que siguió difícilmente puede ser el guión de un policial. Y acá, ¿cuál considera que predomina? Fíjense al inicio y al final. Acuérdense que la oxitocina es la empatía y la confianza. Empieza con una, pero termina con otra. Hay algo de eso, presten atención. Lo preocupó ver que su cliente llevara a sus hijos en una... Le preocupó ver que su cliente, empatía, oxitocina. Empezamos con la oxitocina. Le preocupó ver que su cliente viajaba en bici. ¿Sí? motito. Por eso le aconsejó que se compre un auto, le ayudó a sacar el préstamo y hasta llamó a la concesionaria para que le hagan una atención. Pero aún así no es muy normal apenas comprar un auto pasar a buscar al representante de servicios al cliente del banco. Acá ya no entra ni el gozo, ni la motivación, ni la recompensa. No se lo está recompensando, no hay una motivación, tampoco hay un gozo, o sea que vamos a descartar la dopamina. ¿Ven cómo vemos cuál sí, cuál no? ¿Sí? Y por otro lado, la confianza y la empatía, al contrario, justamente no estamos dando confianza, se está diciendo que está preocupado porque la persona apareció en la puerta. Está desconfiando más que confiar de la situación. ¿Me siguen? Entonces ya en este punto no hay oxitocina. Al contrario, justamente está diciendo todo lo opuesto, desconfía de que se acercó, no vieron que dice lo de es grande, pero esto no es normal, ¿y por qué? Y entonces, Eso pensó el representante de Rafaela cuando le dijeron que el cliente lo esperaba en la puerta para hacer, entre comillas, un paseo de agradecimiento. ¿Qué habrá pasado por la cabeza del representante? ¿ven? Esto no puede ser solo buena onda. Acá hay algo raro. Tiene pinta de boxeador, no le dura un round. ¿Vos viste las manos que tiene? Pero lo que siguió difícil. ¿Y qué hay? Endorfina, felicidad y placer, ¿sí? Entonces empezamos con un poquito de oxitocina y terminamos con endorfina. Bien, ¿entienden cómo funciona y cómo vamos descartando? Entonces, ¿puede haber más de uno? Sí, puede haber más de uno, pero no prevalecen en toda la historia. ¿Se dan cuenta como generalmente uno da solo el inicio, bien, y después en el desenlace prevalece el otro, ¿sí? Y el próximo que sigue es uno que ya vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan el de IKEA, el de la Navidad? Ese lo vimos. Entonces, ¿quién se acuerda? ¿Qué piensan que predomina acá? Chan, chan, a ver. ¿Todos se acuerdan del de IKEA o quieren que lo vuelva a poner? ¿Quieren que lo volvamos a ver? Oxitocina, bien, pero ahora los quiero escuchar. No que me digan solo la hormona que se despierta, sino que me digan en dónde. Empatía por los trabajadores. Bien. ¿Y qué más?
solo por los trabajadores o por todas las familias, ¿no? Como la situación de empatizar por ese punto, ¿no? De la desunión tecnológica. ¿Y cuál cierra la historia? Porque predomina la oxitocina en toda la historia. ¿Hay una sola emoción o podemos trabajar con otra? Bien. Como la culpa nosotros o sea, las emociones negativas tratamos de no usarlas para el storytelling, vamos a quedarnos solos con la empatía. Bien. Entonces, si termina con la alegría o la felicidad, se supone que endorfina. Ahora, en realidad muestra felicidad y alegría. ¿Hay un cierre feliz como tal o está llamando a la motivación para que hagamos eso? ¿Entienden la diferencia? ¿Nos está motivando o ya muestra como que eso ya realmente está pasando así? Acuérdense que el cierre es como lo que muestra lo que se debería hacer, ¿no? Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué vamos a utilizar en esta historia? En realidad se presta la introspección, empatizar desde la falta. Bien, empatizar desde la falta. Bien, o sea, lo podemos traducir como motivar. ¿Sí? A raíz de una falta usamos eso como motivación. ¿Sí? Te motivo viendo lo que genera esta situación para que vos hagas en Navidad esto. ¿Sí? Para que te acuerdes de esto y eso te motive, ¿entienden? A cuando estés en la mesa decir, no voy a usar el celular. Y voy a motivar al resto de mi familia que tampoco use el celular. Entonces, predomina la dopamina. Bien, oxitocina y dopamina. ¿Ven cómo lo vamos desglosando para ver cuál tiene que ir? O sea, cómo es el ejercicio de ver qué emociona y te dejo, Robert. ¿Queremos despertar? ¿Sí? Y cómo tenemos que funcionar justamente con esto en nuestra historia. Es un poco descartar y ver hacia dónde lo quiero llevar. Quiero empatizar, quiero generar recompensa, quiero generar alegría, quiero generar placer. Acuérdense que tratamos de no trabajar con emociones negativas. Por eso solo vemos como que connotaciones positivas. Bien. Ro, diga. Hola, puede ser que entonces en algunas publicidades se utilice como mostrar un punto de dolor para poder trabajar sobre ese punto de dolor, tanto sea con la motivación y lo demás. ¿Se entiende Sí, mi pregunta? sí, se entiende, se entiende. Eso lo vamos a ver porque acuérdense que nosotros vamos a ir viendo diferentes tipos y formas de generar storytelling. Nosotros ahora estamos viendo las tres emociones que van a despertar en nuestro cuerpo ciertas hormonas. O sea, sí o sí van a ser estas tres. ¿Por qué? Vamos a tratar de no despertar emociones negativas porque acuérdense que hay algo que está comprobado científicamente que es que el cerebro bloquea lo que nos genera dolor. O el cerebro bloquea a aquellos que les parece que da disgusto, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Les pongo un ejemplo para que se entienda, para que veas para dónde vamos, Ron. Supongamos, yo hace un mes tuve un accidente real, ¿no? Ahora, no me acuerdo el durante, me acuerdo el antes y el después. Mi cerebro bloqueó lo que pasó en el medio, no me acuerdo nada. Y fueron 5 segundos, pero no me acuerdo, por más que busco, no sé qué pasó en ese medio. Yo sé el antes y el después. Es como un flashback. Lo mismo pasa en las historias. Si nosotros apelamos a los usuarios una emoción negativa, si a la persona le tocamos una fibra sensible que apela a algo de su memoria, un recuerdo que quiere rechazar, no va a tener impacto positivo, sino que por el contrario va a generarle rechazo. Por eso buscamos activar emociones positivas, porque las negativas pueden despertar en el usuario un punto negativo. ¿Entienden? Entonces, buscamos apelar a emociones positivas. Por ejemplo, la nostalgia no es tan negativa. Dentro de las negativas es una de las más positivas. Porque, por ejemplo, ¿no? Supongamos. Claro, exacto. Y fíjense que la gente sigue fumando. Y sin embargo, en los cosos de cigarrillos está la foto. Pero es como que el cerebro ni la ve, ni la escanea. Es como yo te estoy diciendo lo que te va a pasar, pero igual lo borro, ¿sí? Lo mismo aplica en las historias. Si yo uso el mismo fundamento, la historia no impacta. Bien, ahora, podríamos decir, bueno, por ejemplo, esta publicidad, la campaña en realidad, porque no es publicidad,
Supongamos, ¿no? Yo la veo y a mí me da nostalgia. O pongo el ejemplo, cuando la mostraba en pandemia. Los que perdimos a alguien en pandemia, esto nos daba nostalgia negativa. Pero era nostalgia negativa positiva. ¿Por qué? Porque nos lleva a recuerdos positivos de la infancia, no algo que queramos reprimir y esconder. ¿Entienden la diferencia? Entonces, estas son las tres tipos de emociones que podemos despertar ahora. Muchas historias van a tener puntos críticos de dolor. Eso lo vamos a ver más adelante porque es otro tipo de construcción de la historia. Acá estamos viendo los tipos de, vamos a decir, emociones que deberíamos despertar. ¿Sí? Después vamos a ver cómo en el medio de esas historias podemos jugar con puntos críticos, que son puntos de tensión, que algunos apelan al dolor. Por ejemplo, fíjense en las historias de Disney, siempre hay un punto de dolor. O una pérdida de un familiar, o que hay un accidente, o que pasa algo, ¿sí? Por ejemplo, Hércules, Mulan, lo que piensen de Disney, como eso, porque creo que la mayoría abarca muchas edades, tienen un punto que vos decís, eso no es positivo. Sí, pero son microsegundos hasta pasar a lo positivo, en donde eso lo motiva, envalentona, le da confianza, ¿entienden? O sea, le dispara algo después positivo, ¿sí? Lo toman como si fuera la palabra de la resiliencia. Generalmente esos puntos generan resiliencia, transforman ese acto en fuerza motora para poder seguir y tomar estos tres tipos de emociones para continuar la historia. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos lo que es el camino del héroe, cuando veamos también los arquetipos de Jung, que son los arquetipos de la personalidad, ¿sí? De Carl Jung. Entonces todo eso lo vamos a ir construyendo. Bien, no sé si Ro con eso te ayudó un poco con la pregunta. Bien, genial. Van a ver que por ahí yo respiro medio lento. Yo les pido disculpas. Estoy embarazada y hoy estoy con mucho dolor. Entonces, si ven que estoy así, o que si ven que como que cuando ustedes hablan hago, no es por ustedes, es porque hoy no es un muy buen día. Bien, les pido disculpas. Como me voy viendo en cámara que hago, así no es por ustedes, voy respirando. Bien. Bien, entonces, vamos con las características del storytelling, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un storytelling? Y acá Ro te va a dar pie a lo que yo decía recién. Primero tiene que haber un principio que despierte interés. Este principio que despierte interés puede o no tener algo positivo o negativo. Por ejemplo, pensemos en Buscando a Nemo. Ya al principio, ¿todos vimos Buscando a Nemo? ¿Todos vieron, escucharon hablar de la historia de Buscando a Nemo? La de Disney, la del pescadito. ¿Sí? ¿Cómo arranca la historia? No, Manu. Bueno, Buscando a Nemo es una película de Disney en la que son pescaditos que están en el fondo del mar y básicamente la historia empieza con el padre del personaje principal que muestran que perdió a su compañera de vida y todos sus niños, básicamente, y se quedó con uno solo. O sea, ya al principio el interés es un choque al corazón porque ya es directamente fuerte, ¿sí? Ya empezamos con algo triste, ¿sí? Que de hecho, fíjense que la mayoría seguro no se lo acuerda hasta que yo lo acabo de mencionar, porque de la película solo nos vamos a encontrar las emociones positivas, ¿bien? Ahora, ya arrancamos con un principio de interés que es un tanto negativo. ¿Por qué? Porque el nuevo del desarrollo va a conectar con justamente emociones que tengan que ver con la emoción positiva. ¿Dónde? Porque justamente ese inicio, principio de atención e interés negativo, ¿qué despertó al toque? La dopamina. ¿Por qué? Porque automáticamente llega a la motivación, ¿sí? Y ese es el hilo conductor de la mayor parte de la película, ¿bien? En el medio transcurren un montón de tensiones y sorpresas, pero ninguno es tan negativo como el del principio. Por eso es lo último que no se, es lo primero que no se van a acordar, el principio de la película. Bien, como les dije antes, lo negativo es lo más difícil de recordar. En cambio, en el resto de la película predomina la dopamina, la motivación, ¿sí? Hay un poco de oxitocina en cuanto a situaciones de confianza, bien, pero generalmente predomina la dopamina en toda la película, ¿sí? Y finalmente tenemos el cierre que puede ser con final abierto o final cerrado, bien, en donde vamos a jugar justamente con ese tipo de historias. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos que nosotros vamos a tener en storytelling? Primero, un mensaje o una historia. Mensaje a comunicar un objetivo que tengamos, ¿sí? Es aquello que nos va a dar como el puntapié disparador.
Y a partir de ese objetivo es donde nosotros vamos a trazar o construir los elementos que necesitamos para elaborar ese relato, ¿bien? Sí, también. En general todos, porque para los padres los va a reforzar en el caso de Buscando a Nemo. Ahí Rolo lo que pone, para lo que está viendo grabado, es, capaz los padres sienten oxitocina porque empatizan en la sobreprotección del papá de Nemo. Sí, ahí en realidad en cuanto a la empatía de la situación, pasa que solo le va a llegar a aquellos que les haya pasado esa situación de quedarse solos. Ahí va a apelar mucho más. Recuerden que cuando uno lo hace vívido, no le va a pasar a todos, puede jugar con alguna otra emoción, pero va a ser una empatía negativa, le va a generar un poco de rechazo. Entonces ahí tienen que apelar automáticamente a algo positivo. Por eso al toque empiezan con la motivación del niño y todo lo que fue transcurriendo en la película. Y si se fijan en la película, el punto de tensión que le sigue está lejos. ¿Sí? O sea, como que en principio o sea, que se lleven a Nemo es el punto de tensión leve, vamos a decirle, pero el punto de tensión crítico, 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 fuerte, está como en medio de la película. ¿Sí? En donde en otras películas quizás está mucho más adelante, ¿bien? No llega a ser tan fuerte como el del inicio. En este sentido está como al revés. Lo mismo pasa para los que son padres de Disney más tempranito. Las películas de Disney hoy en día están usando mucho esto de, si se fijan, pongo Disney porque es el que mejor maneja el storytelling. Eh, Esto de empezar con una emoción negativa para que en el resto de la historia todo sea cuesta arriba. ¿Sí? Por ejemplo, en Encanto, que es una película nueva que tiene Disney, se las recomiendo porque también todas las películas nuevas de Disney tienen muy buena enseñanza también para muchos rubros, para muchas áreas también. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver coaching, todo eso sirve muchísimo para trabajar en los grupos de trabajo, por ejemplo, ¿bien? Empiezan con cosas críticas que el cerebro al toque necesita repuntar para poder empezar a trabajar con emociones de endorfina, oxitocina, dopamina, entonces ya la historia, su punto más negativo lo tuvo al inicio. Bien. Después de ahí, todo es cuesta arriba. Después tenemos el telling, que es la forma como va a ser narrada la historia. Bien. La forma como fue narrada la historia. A ver, cada cual va a tener su tono a la hora de contar lo que necesite proyectar. Bien. Un tono más formal, un tono más informal, un tono de cercanía. No les recomiendo el tono de distancia, porque eso nunca termina de empatizar. Bien, supongamos que, voy a poner uno de ustedes. Juan, supongamos que Juan tiene que dar una presentación en donde no conoce a nadie, donde son un montón de personas, donde es una exposición súper importante. No usemos un tono distante para justamente una presentación en el cual haya que proyectar una historia que cautive y atrape a público desconocido, en donde tenemos que hacer que se entiendan valores o términos difíciles, porque ya va a costar el doble, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a narrar la historia? ¿Va a tener un hilo conductor? ¿Voy a tener puntos en donde la tensión baja? Por ejemplo, esto que les decía en la clase pasada de usen ejemplos de ustedes, cosas que les hayan pasado, traigan memorias, anécdotas. El cómo la voy a contar, ¿va a ser un monólogo que solo voy a decir los datos y ya está? No, no voy a conectar nunca. O sea, va a terminar la charla, voy a decir, ¿entendieron? Y nadie me va a responder nada. ¿Alguien tiene preguntas? Y la gente está procesando lo que dije hace una hora porque se quedaron ahí. Bien, entonces tratemos de no ver cómo lo voy a narrar, dónde voy a poner las pausas, qué tiempos voy a dar esos respiros, ¿sí? ¿Qué ambiente voy a generar? ¿Sí? ¿Dónde lo voy a desarrollar esa historia? Recuerden, si ahora la mayoría de los ejemplos van a publicidades, campañas o películas, llévenlo a la vida real. ¿Cómo van a ambientar las situaciones que tienen que proyectar? ¿Qué ejemplos van a poner que tengan que relación con lo que están bajando a la tierra? ¿Sí? De esos datos que necesitan justamente mostrar. ¿Puedo adjudicarlo a algún tipo de serie, película, libro que me ayude a que las personas se identifiquen con eso que yo estoy explicando que quizás cuesta entender? ¿Sí o no? Bueno, sí, listo. ¿Cómo lo uno? Porque no es decir, bueno, pongo acá el principito y listo. No, ¿qué hilo conductor, qué fragmento de eso que yo quiero demostrar voy a utilizar para generar el ambiente mental que una mi término con la metáfora a la cual lo quiero unir para que se entienda el concepto? ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver con todo. Personajes. El personaje va a tener un conflicto, se va a transformar. A ver,
vamos a volverlo a poner en la realidad. Porque yo sé que la mayoría de la clase pasada me preguntó, ¿y esto cómo lo llevamos a una exposición, a matemáticas, por ejemplo? El personaje muchas veces es el dueño de la empresa o la empresa que contrata a la empresa y necesita un feedback de cómo va a surgir el tema o qué solución te voy a dar yo. Supongamos que Adriana trabaja en una financiera y yo contrato a la financiera. ¿Quién tiene el conflicto? Yo, que la contraté a Adriana. Quiero saber cómo Adriana me va a dar la transformación. Ahí tenemos los personajes, ¿sí? Para generar esa historia. Entonces, siempre traten de verlos de esa manera para que también les sea más fácil saber el cómo lo tienen que redactar, cómo lo tienen que explayar. Recuerden de lo que les enseñé en la clase pasada, ponerse en los pies del otro. Yo voy a tener, a ver, Adriana va a tener los conocimientos para brindarme la solución, pero me va a tener que presentar a mí, que yo no entiendo nada de lo que me va a explicar Adriana. Entonces, ella va a tener que pensar como yo, no con su cabeza, sino con la mía, porque necesita que yo lo entienda. Entonces, de esa manera va a buscar metáforas, hilos conductores, formas de explicarme lo que puede pasar positivo o negativo, y que no sea algo negativo emocionalmente para que a mí no me choquee y yo o lo bloquee o genere un impacto que no quiero en la historia. ¿Me siguen hasta ahí con lo que voy diciendo? ¿Alguno tiene alguna duda hasta acá que quiera consultar? Puede abrirse el micrófono o escribir por chat. ¿Venimos bien? Sí, Perfecto, ustedes me avisan, ¿eh? Y el conflicto, que justamente lo que va a hacer, el detonante, vamos a decirle, lo que va a hacer que el personaje cambie, lo que va a impulsar ese cambio, ¿sí? Supongamos que Adriana me dice, mira, si vos, el conflicto cuál va a ser, te está yendo a la ruina. Ese va a ser mi conflicto. Eso a mí me va a llevar al cambio. En cuanto a qué, a la historia que Adriana me presente para que yo crea que la tengo que contratar porque ella me va a salvar. ¿Sí? Entonces, ahí va a estar justamente el cómo, ¿bien? Primero, siempre es importante identificar el público, el buyer persona, siempre, para saber justamente cómo tengo que hablar, ¿sí? Que eso es un poco lo que hablábamos en la clase pasada. No me acuerdo cuál de los chicos creo, había hablado, creo que era Manu, que era profe de matemáticas, y que yo les decía, no es lo mismo primaria que secundaria. Si yo conozco al público, me va a ser más fácil saber qué ejemplos pongo, qué historias cuento, cómo lo redacto, cómo lo uso, ¿sí? Siempre es muy importante saber a qué público yo le estoy hablando. ¿Tiene conocimientos en el tema o no? ¿Sabe? ¿Hasta qué punto sabe? ¿Qué le interesa? ¿Cuál es su punto de dolor? ¿Sí? O sea, siempre está ligado a eso. ¿Por qué? Porque no estamos ajeno al público. Porque al final de cuentas, yo no estoy haciéndolo para mí. Lo estoy haciendo para el público, que es el que lo tiene que entender. Si lo hiciera para mí, sería mucho más sencillo. Yo sé lo que quiero. Pero yo estoy redactándolo o escribiendo la historia o lo que sea para alguien en especial, que no soy yo y que seguramente no tiene los mismos intereses que yo y que no sabe las mismas cosas que yo. Entonces muchas veces tengo que hacer que lo entienda de una manera mejor, ¿sí? Por eso generalmente las historias tienen moralejas. Fíjense, a ver, pensémoslo de esta manera. La mayoría de las películas de niños vienen con moralejas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se hace toda una película para una moraleja? Porque si no el niño no la entiende. Entonces tengo que crear una manera de que un niño entienda el mensaje oculto detrás. Bien, lo mismo aplica a mucho de nosotros y de las historias. Bien, por ejemplo, lo que hablaba antes Rocío de qué pasa con el caso de los cigarrillos y eso, sí, porque ese es el público. Yo tengo que mostrarte el impacto de una manera en que lo entiendas. El tema es que es un impacto negativo, entonces el cerebro no lo va a entender, porque si no, no habría gente fumando, si surgiera efecto. Bien, entonces, si bien eso es por una ley, por eso tampoco surte ese efecto. Si en realidad la ley se llevara a un storytelling, usarían una connotación positiva. En vez de mostrarte lo que te causa, o sea, la causa-efecto, yo te mostraría lo que pasaría si dejas de fumar. Por ejemplo, que puedes vivir más tiempo, que... Entonces, por ahí sí te haces el clic. ¿Por qué? Porque estás apelando a emociones positivas, no negativas. ¿Entienden? Ahí está la diferencia.
Pero para eso tienen que conocer al público y solo se basan en una ley. ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo lo podríamos trabajar? Entonces sí, primero conocer al público siempre es muy importante. Bien. Eh, bien. De hecho, fíjense que si lo quieren aplicar, yo les voy a hacer una pregunta. Para ustedes, Disney, hoy en día, ¿está escuchando al público objetivo de ellos para hacer sus historias? ¿Qué dicen? Hay un sí y un no. Ahí la pregunta sería, en realidad, lo que me debería haber dicho es, ¿para qué tipo de película, profe? Porque tenemos dos tipos. Bien. El live action y las películas nuevas, que son todas del lado, vamos a decirle, bajar a la realidad a los chicos, ¿no? Como es la de Soul, o sea, explicar más allá. Por ejemplo, a esto voy. En algunos casos, Disney no está apuntando a los niños, está apuntando a ustedes. Ya no está apuntando tanto a los niños, ¿sí? Por ejemplo, la película de Soul, que explica el pasaje de las almas, por ejemplo, el proceso de la concepción del alma. Que eso para un niño es muy difícil de explicar. Bien, ¿qué pasa? Hoy en día está tanto en boca de todos ese tema, se hizo una película para que un niño lo entienda y un adulto también, porque es un tema difícil para los dos mundos. Bien. Ahora, los live action, que volvamos a lo mismo, live action es traer una película vieja a algo nuevo. ¿Están escuchando al público para hacer los live action de sus storytellings? ¿Qué dicen con eso que ahora les acabo de decir? Los live action solamente. No, dice Rocío, Romina dijo que no, para nada. ¿El resto? A ver si alguien me más quiere opinar. No, exacto. Pero no porque no se apeguen al original. Porque, a ver, justamente el concepto de lo que quieren hacer es decir, bueno, agarro Blancanieves, que por eso pongo este ejemplo, agarro Blancanieves, que es de los 70, 80, y la ayorno a la modernidad, porque hay un montón de cosas que es como volver a pasar poner Franchella acá en Argentina, duró 2 días, porque hay cosas que ya no se pueden volver a poner. Ahora, no están escuchando al público objetivo tampoco, que esa no es la manera en la que el público de ahora quiere ver las historias. Simplemente están agarrando y diciendo, vamos a volver películas viejas a hacerlas nuevas, sin escuchar al público. Perdieron de foco el punto del storytelling, que es escuchar al público, ver qué quiere el público y de ahí sacarlo. Y de hecho se está notando en sus facturaciones. Cada película que lanzan es peor que la anterior y les va peor que la anterior. ¿Sí? Entonces, no se puede correr el foco en un storytelling de el público objetivo, porque el público objetivo es el que va a consumir ese producto, es el que lo tiene que entender, el que lo tiene que escuchar, el que se tiene que sentir identificado. Si no hacemos eso, va a pasar lo que está pasando ahora con justamente toda la dinámica Disney, que cada vez en taquilla le está yendo peor. ¿Sí? Porque una cosa es llevarlo a la modernidad y otra cosa es forzar lo que tiene que ser. Sí, el público se renueva. Ahí Mati tomó algo importante. El público se renueva cada 7 años, dijo Wall. Sí, y eso lo dijo más o menos en los 70. Para ustedes, ¿el público de ahora se renueva cada 7? ¿Qué dicen? Cada menos. ¿Saben dónde se dan cuenta? En las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales cambian cada un mes, sobre todo Instagram. ¿Por qué? Porque no queremos las mismas cosas ahora que hace 2 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una masificación de consumo. ¿Sí? Una retención mucho menor. Con esto de la retención, les digo, por eso es importante el storytelling. La retención de hoy en día no va más allá de los 10 segundos de concepto clave. ¿Sí? Por eso un video, los primeros 3 segundos son lo más importante.
Por eso todo el tiempo tenemos que tratar de mantener historia, ya sea en una entrevista, en una exposición, como en una película. Si no, la persona se aburre y se va. O no presta atención o no retiene lo importante. Bien. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien quiere abrirse el mic, preguntar algo? ¿Venimos bien? ¿Sí? ¿Me siguen por ahí? Bien, perfecto. Bien. ¿Cuáles son las buenas características de una historia? A ver, una buena historia tiene que despertar sorpresa, tiene que ser sencilla, personal. ¿Por qué personal? Porque lo personal apela a lo emotivo. Bien. Tiene que ser auténtico y tiene que ser relevante, tiene que tener algún punto importante. Bien. Entonces, estos puntos de acá son las características principales de una buena historia. Lo que justamente va a hacer que una historia funcione. Bien, son como los ingredientes para que una historia funcione y que no nos tenemos que olvidar de ello. Bien. Una sorpresa no significa que vamos a hacer aparecer un payaso en el medio de la historia. Una sorpresa puede ser traer, por ejemplo, ¿sí? alguna memoria, algo que durante la presentación rompa el hielo. Como que es eso que rompe con lo que yo estaba diciendo, pero a su vez tiene que ver con lo que yo te estoy contando. ¿Sí? No me voy del foco, pero rompo con lo que te estaba diciendo. No sé, supongamos. Claro, pero ojo, no es un giro 360, porque tengo que seguirte hablando del tema. Si yo doy un giro en la trama, generalmente el giro en la trama es cuando pasa algo que rompe con el antes y el después. Un giro en la trama hace que vos, si yo te estaba contando blanco, ahora te cuento negro. En este tipo de sorpresa, yo lo llevo a lo real, o sea, en los casos de trabajo que ustedes el otro día me hablaban para que lo veamos con la realidad. Sería, yo te vengo hablando de logaritmos y algoritmos y venimos del mismo tema y no venimos entendiendo, y te doy una sorpresa trayendo un ejemplo claro, bajado a tierra, con el que vos lo puedas unir. Me fui de lo crudo, pasé a algo real, en donde sorprendí porque corté con eso que yo venía manejando en dato crudo. ¿Entienden? Entonces es un giro, pero no que me desvía del tema, porque me da pie a que yo pueda seguir con eso. Bien, me da pie a que yo después pueda continuar con lo que tenía antes. Bien, ahí está la sorpresa. En el storytelling sí puede ser un giro 360 la sorpresa, que cambie completamente el destino. Bien, por ejemplo, un giro sorpresa en la Cenicienta, por ejemplo, sería cuando aparece la hada y pasa de ser sirvienta a princesa, porque no es lo mismo, en la noche y la mañana. Bien, pero ya me desvió el tema, ya por un rato me olvidé que era mucama, ahora es princesa. Acá no, en lo real no podemos hacer eso porque la persona se olvidó el balance que le estaba presentando hace 5 minutos. Y a mí me interesa que se acuerde del balance. Salvo que sea negativo y ustedes quieran dar esa sorpresa para que se olvide de los datos negativos y decir, pasemos a lo positivo. Total, yo esto yo tenía que decir. Ahí sí pueden hacer un giro 360. Si necesitan que la persona se olvide rápido de algo negativo. Pero si necesitan que siga con un hilo conductor y atención, la sorpresa no me va a desviar, me va a acompañar. ¿De qué manera? Llevando los datos y la historia a la realidad o uniéndola con algo que tenga que ver justamente con la relevancia o con algo personal, con algo que después me permita seguir. Si venimos viendo cosas negativas, no sé, supongamos que Elena me dice, mira, el mes pasado te hacen menos 45 millones de dólares. Dame la sorpresa Giro 360 y venime con algo bueno, entonces yo me voy a olvidar de lo que me acabas de decir. Sí, ahí sí. ¿Bien? ¿Romy? Hola, sí, mira, te quería comentar con esto que traes a colación. Justamente anoche vi un capítulo de Mad Men que hablaba sobre la publicidad de cigarrillos. No sé Sí. si alguno lo vio en particular. Bueno, a mí me gusta mucho esa serie. Y contaba esto, ¿no? De que era muy difícil vender cigarrillos porque cada vez tenían más y más trabas. Las historias que contaban ya se echaban por tierra porque no podían mencionar determinadas cosas, porque estaba prohibido por la ley, ponían, no sé, imágenes fuertes. Y lo que hacen en un momento es darle un giro total a todo esto y dice, vamos a poner que en este caso era de los Lucky Strike, que era tostado.
Y a Mm, raíz de eso cambia el giro drásticamente de lo que es la publicidad de cigarrillos en sí y se pone el foco en una característica que compita con otros cigarrillos, todos pasan por lo mismo, o sea, pujar por estar primero en la marca. Esto hacía la diferencia y traigo a colación esto que decís vos, de darle un giro que saque de foco lo a todo negativo. lo que se viene hablando en un momento y muestra otra cosa totalmente opuesta que, bueno, nada que ver, ¿no? Exacto, y aparte fíjate cómo volvemos con eso de le sacaron todo lo negativo, por lo cual uno no se lo podía acordar, y lo unieron con algo que pueda seguirle el hilo, pero de otra manera. Entonces, eso es parte de esa historia. Gracias, Romy, por el ejemplo. Eh, Fíjense cómo eso se suele hacer, ¿sí? Sobre todo cuando necesitamos, ¿no? Como ese cambio, ¿bien? Que a veces puede ser para continuar y para seguir atrayendo al espectador. ¿A qué voy con esto? Si sabemos que es un tema muy denso de entender y que solo nosotros lo entendemos, la sorpresa hace que el espectador nos siga al hilo. Y si, como dice Romy, venimos hablando de algo que claramente es todo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, la sorpresa me da el pie a decir, bueno, nos olvidamos de esto y vamos para acá. ¿Sí? Entonces ya me olvidé todo lo anterior que te marqué. Y eso me da el puntapié disparador. Entonces tenemos como en las sorpresas o en esos dos tipos de usos. Bien. ¿Alguno más que quiera comentar, que quiera sumar algo? Gracias, Romy, ahí por el ejemplo, porque nos vino joya. ¿No? Bien, avanzamos entonces. Vamos con lo que son los tipos de storytelling, ¿bien? Nosotros vamos a tener distintos tipos de storytelling. Ficción, histórico, ahora vamos a verlo en un videito cada uno de estos, no se preocupen, ¿sí? Ficción, histórico, situación real del consumo o valores de marca, expectativas, toque personal y breve y directo. Vamos a ver en un video, ¿sí? De qué va cada uno de estos y después los vamos a debatir. Presten atención. Vamos a conversar sobre los tipos de storytelling. El objetivo es conocer las diferentes formas de crear y contar historias de acuerdo al objetivo que nos hemos planteado. En este caso vamos a comenzar con ficción. Es un relato en el cual se generan situaciones extremas, ficticias y reales, pero que pueden parecer verídicas para mostrar el valor de la marca. En este caso, estamos viendo un ejemplo exagerado, ¿no? De los fanáticos de esta marca de hamburguesas. Esto en el marco también de la situación actual del COVID. Desesperados por comer estas hamburguesas, los pilotos de los aviones van a buscar el producto sin importar cuál sería la vía. De esta manera se genera una comunicación con humor, cercana a la audiencia. Otro tipo de storytelling muy utilizado es el histórico. Se piensa para mostrar el recorrido vital de la empresa durante los años, o hitos históricos que han marcado el pasado, el presente o el futuro de esa marca. Es también para conectar con sus consumidores o prospectos de cliente de una manera mucho más cercana. Este fue el storytelling creado por Volkswagen para anunciar la despedida de su clásico escarabajo. Sin duda, uno de los carros más conocidos de la historia y también el más utilizado. Nos muestra el recorrido desde la infancia a la adolescencia, la madurez de un joven y hasta cuando se despide al último escarabajo, un carro o automóvil que ha estado o ha sido parte de la historia de la humanidad. Y acá vemos en esa última milla, en ese recorrido vital final del escarabajo, cómo lo van despidiendo. No solo el
público en general, sino las grandes personalidades del mundo. De esta manera se quiere resaltar la presencia que tiene este modelo particular de Volkswagen en el mundo. Y vean que si bien es una despedida, también nos habla de futuro, nos habla de constante evolución. Es un storytelling sencillo pero muy potente y el mensaje queda muy claro. Bien, hasta ahora con estos dos que vimos, ¿se entendieron los ejemplos? Sí, lo que es ficción y lo que es justamente una de la expectativa. Sí, perfecto. Vamos entonces a ver el de situación real, breve y directo. El tipo de storytelling, situación real de consumo, es un tipo de contenido a través del cual la marca le recuerda a sus consumidores que es parte de su día a día, que les ayuda a resolver problemas. También este contenido busca crear una conexión de cercanía, de acompañamiento. Veamos un ejemplo. En este anuncio, la marca de belleza y cuidado femenino busca estar cerca de las mujeres y que a pesar del uso extendido del barbijo, quieren resaltar su belleza y en especial la de sus ojos. Entonces, están ahí cercanas a ella para mostrar cómo las acompañan. En valores de marca, las empresas buscan recordar a sus consumidores cómo los acompañan y cómo las marcas transmiten valores, el por qué y para qué hacen lo que hacen. Y a través de los relatos y personalidad de los protagonistas, conectan con sus consumidores o prospectos de clientes. Veamos un ejemplo. Acá vamos con una empresa muy conocida en la Argentina en el área de lácteos. El CAUT lo que hace es conectar, ¿sí?, con las diferentes personas de la ciudad donde está la fábrica, de los consumidores y todo lo que gira en torno a su marca, a la vez que transmite valores como la familia, la unidad, el esfuerzo, el trabajo, el espíritu de sus trabajadores y del pueblo en la cual está su fábrica. Y sobre todo, siempre proyectar que son una marca de calidad que genera buenos productos y los conecta con la familia. Este tipo de contenido es muy potente porque logra conectar más, generar ese vínculo entre la marca y las personas. No consumes un producto, sino consumes un modo de vida, consumes valores y lo que hace esta marca por su pueblo y por el país. Bien, fíjense que en el caso del de valores de marca, lo van a ver muchísimo aplicado más que quizás los otros, porque es uno de los que más impacta emotivamente. ¿Por qué? Porque justamente, como bien decía en el video del profesor, apela mucho al emocional, a la familia, a la empatía, trabaja mucho, muchísimo con las emociones que nosotros vimos antes en clase, ¿sí? Entonces, la parte de la oxitocina va a prevalecer muchísimo, al igual que la dopamina, ¿bien? Pero sobre todo el tema de lo que va a ser la oxitocina, esa motivación, esa empatía, esa confianza que nos va a rodear, es lo que usan mucho las marcas para empatizar con ustedes. Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Sí? Con los valores de la familia, con todo lo que se necesita para poder trabajar. Hoy en día, Coca-Cola se está alejando un poco de la endorfina con la felicidad. Hablo de las campañas últimas de Coca-Cola, en donde, si alguno la vio, apela mucho a lo que es la empatía de la oxitocina. Nos lleva mucho a la memoria del pasado. No sé si vieron las campañas de Coca-Cola, si no la clase que viene les traigo una del año pasado, que las campañas no las hacen tanto ahora con famosos ni gente así, vamos a decir, historias random como era antes la de la playa, sino que lo que están haciendo es historias reales, basadas en gente real. ¿Vieron esa campaña? La de historias reales de Coca-Cola.
¿Saben cuál les digo? Se las cuento. Básicamente, Coca-Cola, lo que empezó a hacer hace más o menos un año y medio, dos, es tomar, ¿sí?, toda la cuestión de, pará, somos una marca que está reinstalada en el mercado, pero en las familias, o sea, logramos nuestro valor de marca. Eso nos tiene que servir a nosotros para generar historias, sin tener que nosotros salir quizás tanto al recurso de la búsqueda de, no sé, Rocío y Adriana para simular que son mamá y hija para la publicidad. ¿Por qué no buscamos realmente consumidores de nuestra marca que sean familia? ¿Qué hicieron? Lanzaron la campaña de justamente Coca-Cola Real, ¿sí? Pidieron a los usuarios de Coca-Cola, en una breve campaña, que mandaran las fotos que tuvieran donde en la foto hay una Coca-Cola, ¿sí? Básicamente es abrir el libro de los álbumes de fotos de cuando éramos chicos y ver si vos en tus fotos no tenías una Coca-Cola en la mesa. ¿Qué pasó? Los llenaron de fotografías, porque claro, por lo menos 2 de cada 10 fotos tenés una Coca-Cola en la mesa o hay una Coca-Cola dando vueltas por la foto, ¿sí? Entonces, hicieron con esas fotos lo siguiente, tomaron más o menos 10 para armar historias reales detrás de la marca, como diciendo, realmente te acompañamos y somos parte de tu mesa familiar. Y lo que hicieron fue recrear esas escenas, recrear las escenas de la foto en la actualidad. No contrataron actores, eran los miembros de la familia en los cuales recreaban la fotografía. A lo sumo contrataban, no sé, actores para simular la edad si estaba muy distante la foto a la realidad de ahora. Pero ¿qué pasó? Trabajaron con la storytelling de valor de marca. Apelaron muchísimo a la realidad, al punto de que uno terminaba de ver el comercial y decía, che, a ver, voy a ver mi álbum de fotos a ver si no tengo una Coca-Cola. Era una foto, o sea, realmente me acompaña. ¿Entienden cómo trabaja ese valor? ¿Por qué lo digo? Porque Coca-Cola venía trabajando mucho la endorfina, la felicidad. De hecho, es su eslogan. ¿Sí? La felicidad. Pero hoy en día está trabajando más la empatía. La empatía de estamos ahí, estamos en tu familia, compartimos los momentos con vos, la tristeza, la felicidad. Porque de hecho después busquen en YouTube las campañas, no hay solo campañas felices. Hay campañas en las cuales también la empatía es tocarte la fibra de ese abuelo que ya no está, pero que en la foto sí, sí, ese momento y ese recuerdo, en donde no va a ser negativo, porque es como les explicaba, nostalgia positiva. Entonces ven cómo la marca va usando esos valores y queda mucho más, por eso funciona muchísimo más. Bien. Después, si no, la clase que viene se los traigo si quieren. Vamos entonces a ver lo que es breve y directo. Breve y directo es un tipo de storytelling pensado para contar una historia en un tiempo muy corto, que logre captar la atención de las personas, pero sobre todo que el mensaje quede muy claro. Veamos otro ejemplo. En este storytelling se narra que a partir de la gran tragedia que ha significado el COVID para todo el mundo, aquellos problemas que nos parecían muy importantes hoy son muy pequeños. Acá el joven le dice a su papá que chocó el automóvil. El papá se ríe. En esta oportunidad, la chica deja las llaves dentro de la casa. Acá el automóvil no enciende. Hay una filtración en el techo y la luz de la casa se fundió. Son ahora problemas donde más bien vale reírse frente a la magnitud de lo que significó o significa el COVID. Breve y directo, A básicamente partir de breve y directo es cortito y al pie. ¿Sí? O sea, básicamente, no irnos por las ramas en la historia, sino apuntar a aquello en lo cual el yin y el yang antes era de una manera y ahora va a ser de otra. Eso es el breve y directo. ¿Sí? Literalmente es mostrar el yin y el yang de la manera más corta posible. Fíjense que en todo lo que mostraron, literalmente era eso, lo opuesto a lo que hubiese sucedido. ¿Sí? El padre que le chocaron el auto, no me importa, en cambio, cuál hubiese sido su yang. Y antes por ahí se reenojaba, ¿sí? Me quedaron las llaves adentro, me hubiese puesto a llorar. Entonces, breve directo es eso, buscarle como la contrapartida de lo que podría haber pasado, pero ya no. ¿Sí? O sea, como ese giro, esa sorpresa. Acá actúa la sorpresa. Bien, ese giro que hace que justamente tome otro tinte. Ahora vamos a ver justamente lo que van a hacer en clase, la actividad, pero quedó expectativas que está más abajo. Sé que a los chicos del Lunes se le pasó.
El storytelling de expectativas busca generar un interés anticipado sobre la historia que se va a contar más adelante. Pero también se utiliza para el lanzamiento de nuevos productos o servicios, con el objetivo de generar las ganas anticipadas de las personas para comprarlo o consumirlo. Es una manera muy potente de estimular el consumo, sea de una historia o de un producto. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, Coca-Cola anuncia o va creando las expectativas de su nueva bebida con café. A través de diferentes situaciones va generando ese deseo anticipado en sus consumidores que quieran probar esta bebida de coca con sabor a café. Es una manera interesante de anticiparse a las necesidades. El storytelling de toque personal busca, a través del relato de personas reales que han consumido el producto o han vivido una experiencia, conectar con la audiencia, que ésta se sienta representada por ellos. Es lo que también se conoce la prueba social. A través de la experiencia y el relato de otras personas, yo puedo confiar en una marca o revivir una experiencia. Veamos otro ejemplo. En este caso, la marca Corega. Presten atención porque toque personal lo usan muchísimo las marcas de productos que necesitan vender la misma experiencia. Dígase, pasta de dientes, todo lo que tenga que ver con cosas para el pelo, sí, productos de ejercicios, y máquinas de ejercicio, tratamientos, etcétera, usan mucho toque personal. Y ahora van a entender por qué. Que es un pegamento para implantes dentales, crea un storytelling sobre volver a reírte. Es decir, que las personas que utilizan estos implantes no teman reírse por miedo a que se les pueda mover el implante. A través de personas reales, es decir, consumidores de su producto, busca relatar las experiencias de ellos y que estos conecten con su público. Bien, ¿por qué se utiliza toque personal? Porque, a ver, tranquilamente las marcas que yo les mencioné antes o en las que estamos viendo en pantalla, debería decirnos los beneficios de, los componentes de, por los cuales nos generan tal o cual satisfacción, sí, o beneficio del producto. Ahora, no generaría lo mismo, ¿bien? No es igual que situación real, el toque personal con valor de marca o situación real de consumo. No, porque situación real de consumo vos no das tu testimonio. ¿Sí? Toque personal es un testimonio. Situación real es, por ejemplo, si yo te digo, eh, vamos a poner mi ejemplo, yo que estoy toda ojerosa, vengo y sin decirte mi experiencia me pongo el rolón de los ojos, ¿no? Entonces, cualquier otra persona que esté embarazada va a sentirse identificado, porque va a decir, ah, bueno, te tapa las ojeras del embarazo, pero no me escuchaste hablar. Ahora, distinto es si yo, meses más tarde, cuando ya di a luz y todo, me convoca la marca y me dice, danos tu testimonio de lo que fue. Y ahí yo doy mi experiencia. Durante mis meses de embarazo, la verdad que a mí el rolón me resirvió porque yo tenía que salir y no había tapaojeras, no lo encontraba y no te recomiendan ponerte productos, entonces es buenísimo. ¿Entienden la diferencia? Toque personal es vos dando tu punto de vista a la historia. Situación real es mostrar justamente algo que le puede pasar a muchas personas por igual, porque es el público objetivo, pero sin dar mucho detalle de la experiencia que vive el usuario. Solo mostrar algo que le puede pasar a otro que vive lo mismo. ¿Entienden? Ahí radica la diferencia. En toque personal, lo que se hace generalmente son testimonios. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que hablábamos antes. ¿Por qué se usan testimonios en toque personal? Porque en realidad la marca lo que debería decir es los beneficios o componentes a través de los cuales la persona logró eso. Pero serían datos o muy aburridos o muy técnicos, que no captarían. Entonces, lo que hace el toque personal es
que una persona que habla mi mismo idioma me lo cuente. Y no la persona de la empresa o la marca que sabe los componentes. ¿Sí? Distinto sería si, a ver, así no pongo siempre los mismos. Supongamos que John trabaja en esta marca y lo hacen grabar un comercial diciendo los componentes de fluoruro que tiene el producto hacen que tu dentadura no se caiga. A que venga, no sé, eh, Martín y dé su testimonio sin usar datos técnicos. ¿Por qué? Empatizas mucho más. ¿Entienden? Eso es lo que yo les digo de pasar los datos que cuestan traducirlos a cosas normales que la gente puede identificar. Bien, la historia es la misma. La diferencia es el relato. ¿Se entendió, Mati? Igual la diferencia entre real y toque personal. Sí. Bien, perfecto. Vamos entonces a ver el ejercicio que van a tener que empezar en clase hoy. ¿Sí? 3. Vistos. Bien. Van a tener A este laboratorio que lo vamos a hacer en clase. ¿Sí? Yo le voy a cambiar un poquito la consigna cuando termine el video. Vamos a escuchar lo que tienen que hacer y yo les voy a decir algunos ajustecitos. partir de los ejemplos vistos, debes ahora seleccionar 3 tipos de contenido de storytelling de ficción, 3 históricos, 3 de situaciones reales, 3 de valores, 3 de crear expectativas, 3 de toque personal y de breve y directo. De esta manera podrás haber captado y entendido cada uno de los tipos de storytelling. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a buscar ejemplos de contenido para cada uno de estos. ¿Sí? Acá voy a cambiarles un poco la consigna en cuanto a contenidos. Le voy a decir 2 canales por los cuales pueden buscar el contenido para que no se compliquen la vida. Sí, lo puedan hacer. Uno, YouTube. ¿Sí? YouTube está lleno de campañas, publicidades, ¿sí? Que van a ayudarlos a completar estos elementos. ¿Cuál va a ser la dificultad? Tienen que diferenciar uno de otro. Por ejemplo, ahí Mati encontró una de las problemáticas que suelen tener siempre en esta clase. Diferenciar situación real de toque personal. Por ejemplo, ¿sí? Otra red social que les recomiendo es Instagram, sobre todo los Reels. ¿Por qué? Porque la base hoy en día del marketing digital es el storytelling. Entonces ahí van a encontrar seguro para aplicar alguna de estas columnas, ¿bien? ¿Cómo lo van a hacer? El cuadro lo van a crear ustedes en un documento que les sea cómodo. Puede ser un Word, puede ser un PowerPoint. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo van a empezar ahora en estos 15 minutos. No, no les va a llevar 2 minutos, créanme, les va a llevar tiempo. Porque parece una consigna fácil, pero cuando se ponen a empezar a ver los videos, empiezan las, profe, no sé si es breve, si es directo, si es ficción, si es toque personal, ¿sí? Me parece que es una cosa, pero después me di cuenta al final que era otra. Entonces, tienen 15 minutos para poder buscar la mayor cantidad de ejemplos, hacer el cuadro, y la clase que viene lo van a compartir, ¿sí? Mañana por la mañana yo en Discord, y acá presten atención, por eso les dije en la primera clase que presten atención a unirse a Discord, les voy a dejar un enlace de Excel donde me tienen que dejar su nombre y apellido y el enlace al trabajo. ¿Por qué? Porque mi idea es ver sus trabajos antes de la clase, así ya sé cuáles están orientados y cuáles tienen los conceptos erróneos. ¿Sí? Así ya arrancamos directamente con los que le pegaron bien y a los que por ahí alguno se confundió, los vemos en específico puntualmente, ¿se entendió? Me copian el link del... No, así, o sea, lo que van a hacer es lo siguiente, por ejemplo, robos en tu trabajo, suponete, haces un Word, armás el cuadro, y ahí sí, en el cuadro pones ficción y el link del enlace. Ficción, el link del enlace, pero no les peguen en el Excel los links, porque una vez me pasó y ahí no lo puedo corregir. Péguenlo adentro del trabajo, ¿sí? La clase que viene, lo que yo les voy a compartir son los que se equivocaron, o sea, los que se equivocaron de término, para que vean el por qué. No vamos a ver todos los que sí ahora en el documento. Ustedes pueden chusmearlos de sus compañeros. ¿Sí? Entonces ahí también todos van aprendiendo. Una hoja en Google.
Mientras yo pueda ver el cuadro, pueden hacerlo en Excel, en Google Slide, Google Word, lo que ustedes quieran. Me lo tienen que poner en el link de Excel. Y acuérdense que sea acceso abierto, ¿sí? Para que yo pueda ingresar a ver. ¿Bien? Ustedes eligen dónde hacen el cuadro, por eso IT no les da uno predeterminado. ¿Bien? Son 3 por cada uno, Mati. Como está ahí, eso sí no se los cambio. 3 ejemplos por cada uno. Empiecen ahora, así se van sacando la mayor cantidad de dudas, porque si no hasta la clase que viene, se quedan con las dudas, ¿bien? Aprovechen estos 10 minutos, por lo menos, sí, sí, compartirlo o sea, todos lo tienen que compartir por enlace igual, Juan, ¿eh? El enlace lo tienen que compartir todos. Lo que tenés que hacer respetar sí o sí es la construcción del cuadro. Lo puedes hacer en hoja de Google, que es Excel, pero tiene que estar el cuadro. Sí, eso sí, para yo saber a cuál te referís con el link, ¿bien? Pero el link del enlace igual todos me lo tienen que compartir para que yo entre a corregir sus archivos. Sea Word, sea Google Slide, sea Google Excel, Google Sheet, que es lo mismo que Excel, o sea PowerPoint. ¿Bien? Bien, ¿se entendió? Mi recomendación, aprovechen los 10 minutos para buscar no los 3 de una misma rama. Busquen en los 10 minutos uno de cada tema, cosa de que se saquen las dudas de lo que se les confunde. Bien, bien, manos a la obra. Si alguno tiene dudas, se puede abrir el micrófono también, ¿eh? Bien, vayan armando el cuadro y ahí lo van acomodando, Mati. Van a encontrar un montón. El tema es ver los conceptos, porque a veces parecen una cosa y después otra. Claro, tienen que armar el cuadro. Ven, por ejemplo, miren 2 minutitos. Un alumno de una comisión anterior lo hizo en Google Sheets, ¿ven? Y este es el enlace que a mí me dejó. Armó el cuadro y me dejó cada uno de los videos, ¿sí? No lo llegó a terminar, pero me fue dejando lo que fue encontrando. Bien. Esto, por ejemplo, es la opción de Google Sheets. Bien. Y a mí lo que me compartió fue el enlace de Google Sheet justamente. Bien. Cualquier cosita, se abren el micrófono y me consultan.
Cualquier cosa me van preguntando, me van consultando, no se queden con dudas. Toque personal, básicamente, son los testimonios. Bien, diferente a situación real. Es el último que vimos, en donde generalmente vas a tener personas contando su experiencia con el producto. ¿Sí? De esos van a encontrar un montón. El tema generalmente que tienen es mezclárselo con situación real. Valores de marca, lo que se hace es que la marca trascienda las fronteras. Entonces, apelar a la conexión, por ejemplo, en el caso de Milkout, lo que veíamos es que mostraba que atrás de una marca hay familias, porque es un pueblo, en el cual está todo centralizado en ese pueblito, en donde cada rama de Milkout pertenece a esa marca, ¿no? Como esa conexión de no es solo una empresa, es una empresa que alimenta a todo un pueblo, ¿sí? Entonces, apela mucho a la conexión de la marca, empatizando emocionalmente con quienes están detrás, como por ejemplo el caso de IKEA con Navidad, ¿sí? Esos son los valores de marca, porque te mostraban justamente, ¿qué cosa? Que preocupan sus empleados de atención al cliente al nivel de justamente mostrar que iban a cerrar una semana y empatizar con sus familias. ¿Se entendió ahí mejor, Mati? Para llegar a este Cualquier cosa, acuérdense que en Alumni tienen la misma presentación que vimos hoy. Entonces, si quieren recordar entre hoy y mañana qué era lo que vimos, tienen en Alumni la teoría para ir leyéndola a la par que ven los videos.
En el cuadrito solo te pegamos el link, porque es una ¿Cómo, instrucción. cómo Mati? En el cuadrito, te hacemos una descripción, se te pone No, el solo título. poner para... No, no, solo poner para vos porque va a ser tu archivo. Para vos en cuál corresponde el video que vos seleccionaste. Con eso ya me Ah, sirve. ¿Sí? Decime, Ro, ¿cuál es la duda que te confunde? Me pongo el micrófono porque es más fácil. Y obvio. El de breve y directo era el que era como pasa esto o consumo esto y ya mi realidad cambia por consumir eso. Breve y directo es contar una historia en muy poquito tiempo, en donde generalmente lo que se busca hacer en el breve y directo, en la mayoría de los casos, es mostrar como un antes y un después, o un cambio, lo que sería yin yang, ¿no? Como yo tenía esto, pero ahora tengo tal cosa, ¿bien? En muy poquito tiempo, ¿bien? Es decir, O sea, sí, lograr captar la atención del cliente en pocos minutos. Por ejemplo, supongamos, breve y directo lo suele usar mucho Apple. ¿Para qué? Para hacer el cambio de qué pasa cuando no tenías iPhone y qué pasa ahora que tenés iPhone. Como el que vimos el otro claro. día de Onions, pero Onions no Sí. entraría porque es más largo. Porque ponele, yo encontré una que es, bueno, no sé, ejemplo, un chico súper tímido, consume el producto, se vuelve súper extrovertido. Entonces yo no sé si eso sería breve y directo. Si es cortito, sí, si es corto el video, si no dura una eternidad, sí, aplica. Bien, Onions, por ejemplo, el que vimos de las cebollas, no entraría ¿por qué? Porque era toda una historia muy larga. Ver directo es esto que vos ok. me decís de ponerle, si el chico, la captura directamente es que está sentado enfrente de la computadora, toma algo y ya cambia. Eso es ver directo. Sí, ¿Sí? Listo. bien. Sí, Entonces, es entendí. ese. Gracias, Sí, Mica. de nada. Bien, ¿dudas o consultas? ¿Entendieron entonces la consigna? Bien, sí, perfecto. Sí, sí. perfecto. Mañana yo les voy a estar dejando el link por Discord de donde tienen que ir colgándome la actividad para que yo la pueda ver antes de la clase, ¿sí? Tienen tiempo hasta la noche, no se preocupen. Bien, pero bueno, es más que nada para que sepan que mañana les voy a dejar el enlace. Inclusive tienen tiempo hasta antes de entrar a la clase. No me lo dejen 18:38 antes de la clase porque no voy a llegar a verlos, ¿sí? Pero traten de dejarme lo posible como mucho antes de la clase que viene al mediodía, ¿bien? No, sí, sí, tranqui, tranqui. Van a aparecer más. Bueno, ay, preséntense en Discord, así entre todos se conocen, que nunca saben cuándo pueden necesitar de un colega o por ahí la actividad de uno después le sirve a otro, ¿bien? No, o es situación real o es breve y directo, Juan. Las dos cosas, no. ¿Sí? Y breve y directo suele ser un poquito más corto. Bien. Bien, los dejo ir, que descansen. Nos vemos la clase que viene. Me quedo 2 minutitos por si alguno tiene dudas. Y si no, la clase ya está terminada. Nos vemos la clase que viene. Que descansen. Chao, chao. Recording stopped. ¿Alguno quiere preguntar algo en estos 2 minutitos que me quedó? Que tenga dudas o consultas. En Discord yo les voy a dejar un Excel que va a decir actividad. Entren al Discord y ahí ponen su nombre, su apellido y el enlace.
Ahí va a aparecerle de todos sus compañeros para que ustedes también puedan ver los de otros. Bien. Bien, les mando un beso enorme. Que descansen.